Otra razón para aprender sobre el tipo de variables es porque eso también nos sirve para determinar el tipo de gráfico. ¿Listo? Para empezar, tenemos que repasar esto del plano cartesiano. ¿Se acuerdan del plano cartesiano? Sí. Es algo muy sencillo. Son dos líneas, una horizontal, la otra vertical, que se cruzan en un punto de origen y forman cuatro cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y el cuadrante 4. Usualmente las gráficas se sitúan en el primer cuadrante, o sea, solo vamos a ver este segmento. Este segmento es lo que vamos a ver, esto no lo necesitamos. ¿Por qué les estoy repasando esto? Porque siempre vamos a ver en muchas gráficas que nos hablan del famoso eje X y el eje Y. ¿Listo? Entonces aquí lo dejo anotado para las gráficas X y Y. Hasta ahí fácil. Pueden existir unas gráficas que aparte del cuadrante 1 pueden usar el cuadrante 4 o usan el cuadrante 3. No son muy usuales, pero aparecen. Nos vamos a situar acá en el primer cuadrante, ¿vale? Vamos a ver las gráficas para las variables categóricas, ¿vale? El primero será el diagrama de barras. El diagrama de barras es una representación de datos categóricos, estamos en variables categóricas, donde utiliza barras rectangulares de diferentes tamaños. Cada valor, compara los valores entre cada una de estas categorías y la altura de cada barra representa una cantidad o frecuencia. No es adecuado para variables o datos continuos. ¿Listo? En radiología podríamos ver una gráfica donde podríamos ver el porcentaje de diferentes enfermedades en un conjunto de radiografías. Por ejemplo, 100 placas de tórax, ¿qué enfermedades se ven en esas 100 placas? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos cáncer, vidrio lustrado, ¿qué más? Bueno, cosas que ustedes saben más que yo de hallazgos en general, hice algunas cosas. Perdón, me están escribiendo de forma agitada. Bueno, aquí por ejemplo vemos los colores. Y aquí vemos una frecuencia absoluta o relativa. Por allá vimos que cuando era relativa tenía un porcentaje. Y si es absoluta, usualmente es una frecuencia o lo que llamábamos una N. Frecuencia o conteo, ¿no? Frecuencia. Aquí vemos una frecuencia absoluta. Bueno. Otro ejemplo de diagrama de barras sería esto. Aquí es en este estudio, este es un estudio llamado Investigación de la vitamina D, de concentraciones de vitamina D en pacientes caucásicos con cáncer. ¿Cuál es la dosis de vitamina D de estos pacientes? Querían saber cuál era la cantidad de vitamina D en estos pacientes con cáncer. Partes de la gráfica. En el eje X tendremos las categorías. En el eje Y tendremos la frecuencia, que puede ser absoluta o relativa. En este caso, ¿qué es absoluta o relativa? Relativa, porque es relacionado al 100%, entonces relativa. Aquí está el título, entonces está en inglés, por supuesto tengo que mostrarles cosas en inglés, entonces aquí dice porcentaje de las concentraciones de distribución de las concentraciones de vitamina D en la población. El eje X, el eje X muestra los 5 componentes o compartimentos de vitamina D como la clasificación. El eje Y muestra el porcentaje de distribución de cada uno y el valor N. ¿Qué significa N? El tamaño de la población. El número de datos, la población. ¿Listo? Sobre cada columna representa el número de pacientes. Entonces miren que aquí vemos una frecuencia absoluta y a su vez una frecuencia relativa.
Pregunta, así rápidamente. ¿Cuál de estos 5 grupos es el de menor cantidad? El 9. ¿Y el de mayor? Pero a simple vista, ¿cuál dices? Claro, porque las gráficas, se me olvidó contarles, las gráficas tienen ese objeto visual. O sea, las gráficas es esa parte visual. ¿Listo? Sin ustedes ver los datos, perfectamente pueden decir, esta es más alta, esta es más bajita, estas están en el medio, esta es la segunda, o sea, solo con ver las barras. Y ese es el objeto de las gráficas, hacer visual la información. Bueno, aquí otro ejemplo de barras, pero ya hay 2 barras por cada categoría. Este estudio, que es de clínica del año 2021, está comparando el porcentaje de obesidad sarcopénica y de sarcopenia con sobrepeso por grupos de edad. Entonces, aquí está la nomenclatura, o eso se llama labels, los labels, nombres, se llama labels, nombres o marquillas, ¿listo? De lo que significa el color oscuro y el color claro. Visualmente, no miren los datos, visualmente, ¿en cuál de estos grupos de edad hay mayor disparidad? Disparidad que Entre no son 60, iguales, 60. que no son parejos. 60, 69. ¿Acá? Sí. ¿Ven? Visualmente cumple su función. Pregunta de parcial. ¿Qué gráfica es esta? Eso es una Una de barras, ¿no? Miren acá. Ah, miren acá el título, diagrama de barras. Segunda pregunta. ¿Cuántas variables hay ahí? 2. ¿Dos? ¿Dos? No es que no acá. ¿12? Pues porque hay. Sí, creo. No alcanza. Hay 2. La primera será esta. Esa es la primera. Es decir, o tienes sarcopenia con obesidad o tienes sarcopenia con exceso de peso. Y la segunda es esta grande, que se llama ¿cómo? Edad. Hay 2 variables. Profe, pero es que yo estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 categorías de la variable. Edad. ¿Listo? ¿Sí? ¿Fácil o difícil? Como fácil, ¿no?